Se hacen en el Ágora, nos pareció muy interesante tocar este tema que salió de alguna manera en un grupo de Telegram de Ahora Getafe, el grupo de educación, y entonces, bueno, pues como es un tema que parece que es de un interés candente, bueno, pues ofrecimos la posibilidad de que se pudiese hacer la charla, se buscó este día, primero habíamos hablado el lunes pasado, luego se ha pasado a este. Quizá no es el mejor día, porque por ejemplo hoy es el grupo, se reúne el grupo de concejales, las reuniones a las 7, pues bueno, está Quique, que sabéis que es concejal de la Getafe, pero que tendrá que ir dentro de un rato, y bueno, pues se trata simplemente pues que la gente que conoce el tema que se explique y que podamos hacer el debate lo mejor posible, con la participación de... Entonces, bueno, pues hoy es el que, con el que hemos hablado y el que presente un poco tanto a él como a las dos compañeras que vienen de comisiones IPT a explicarnos un poco lo que hay sobre este tema. Pues bueno, pues nada, buenas tardes. Y un poco él llama a introducir la cuestión. Este debate queríamos hacer público, donde luego queremos que vengáis con vosotros y nos enriquezcáis con vuestras intervenciones, deriva de la falta de claridad que había, digamos así, entre los componentes de Ahora Getafe en torno al bilingüismo. Y la división que se manifestó, ¿no? En torno a compañeros que ven el bilingüismo como una aportación educativa, vamos a decir, correcta, ¿no? Y aquellos que no ven la cuestión con tanta claridad. Y como este debate se dio en el WhatsApp, yo lo que planteé en ese debate es que dije, creo que el WhatsApp no es el vehículo para realizar estos debates. Entonces me comprometí a organizar el debate y entonces pues fui a buscar a mis amigas, ¿no? Que saben mucho del tema, que son, digamos así, delegadas una de la Comisión de Educación UGT, y que saben mucho de educación. Porque la experiencia que tengo yo es que entre los profesores que se dedican a las labores sindicales no solamente se sabe mucho de derechos laborales del profesor, sino mucho de educación. Incluso la anécdota que se puede contar es que muchas veces cuando se montan gobiernos van a los sindicatos a buscar terminar con los que sabe. Entonces no había necesidad de buscar ningún marina ni a ningún profesor pintón de esta orden, más allá de los que están todavía metidos. Y entonces aquí se trata de discutir, ¿no? Ya que si el WhatsApp no es el vehículo para hacer debates como el del bilingüismo, si el inglés es el vehículo, o sea, el inglés, digamos así, no el bilingüismo, sino los centros de inglés reforzado, ¿verdad? Porque todos estamos de acuerdo que bilingües no son. O sea, el bilingüismo es una cosa o sea, es una cosa que yo le doy mucho valor. O sea, yo soy Loïc, mi nombre es francés, hablo en francés todo, puedo hablar en francés, los franceses me entienden, yo les entiendo, sin embargo no soy bilingüe. Bilingüe mi madre, ella, por ejemplo, una mujer aquí rubia, entonces, y ahí cuando yo me doy cuenta que no soy bilingüe, porque claro, hay un bilingüe con mi madre que de familia española y exiliada en Francia, ¿no? Que están todo el día hablando en español en casa, y luego en la calle hablan francés, pues ella sí sería bilingüe. Y se le notan que no sabe echar las cuentas en español. O sea, un bilingüe, tú te das cuenta, o sea, tú sabes la lengua materna de una persona cuando le toca echar la cuenta, ¿verdad? Y ahí es cuando mi madre pues no sabe decir 4 más 7, 11. Dice, tú sé 11, ¿no? ¿Verdad? Es una cosa muy seria. Entonces yo creo que no podemos decir que son centros bilingües, si somos rigurosos, ¿verdad? No son centros de inglés reforzado. Y el debate está si estos centros de reforzamiento de la materia de inglés son el vehículo para alcanzar mayores cotas de saber. Y poco más voy a decir. Yo creo que aquí me paro, simplemente os presento a las compañeras, Claudia Sandra Villa, pues si hablas tú primero y habla Paula Belmonte después, que son, ya os digo, compañeras que saben mucho de educación y que están en los sindicatos, que están todo el día bregando en estas cuestiones. A lo mejor una peculiaridad que tiene, que lo hemos puesto en el cartel, que tiene Paula, es que la UGT, su Federación de Enseñanza, la FETE, ¿no? Que al fin y al cabo es la que ha creado el modelo educativo con el que vivimos público en España, ¿no? O sea, en los debates de los años 20-30 estaba la cuestión de los artistas, si la escuela tenía que estar como fuera del Estado, ¿verdad? Entonces tenía que ser una especie de cooperativas, o tenía que ser un modelo estatal, público, y entonces en este debate pues la UGT tenía esta segunda posición, que grosso modo la posición de educación pública que entendemos, o sea, la posición de educación estatal, ¿verdad?
Y esta federación, que creo que tiene 2 meses de vida, porque en 2 meses la disolverán y la unificarán con la FCC, pues lo que algo más o menos así, ¿verdad? Se lanzó valientemente, a mi juicio, a hacer una encuesta entre el profesorado, entre ellos, o sea, el grupo de bilingüismo, que eran 5 profesores, ¿no? Hacer una encuesta entre el profesorado de qué opinión tenían los profesores sobre el modelo bilingüe. O sea, qué opinión tenían los que sabían sobre educación, entiendo, ¿verdad?, sobre el bilingüismo. Y entonces respondieron los compañeros, y el resultado de esta encuesta, que tiene multitud de preguntas, compañeros, que un tercio eran profesores bilingües y otro no, ¿verdad?, o sea, bilingües, es decir, que hacían la lengua en un idioma como era el español y otros que no, venían resultados muy parecidos. Pero bueno, ya si eso lo coincidimos después. Aquí hemos traído, por supuesto, estas encuestas, ¿verdad?, los resultados de la misma, para que luego quien quiera coger. Y también tenemos unos articulitos de Paula, bueno, que luego si quiere ya lo entregará, que es el proyecto bilingüe y darwinismo social, porque digamos que somos la especialista del tema y Sandra, desde luego, como le conozco, sé que sabe de mucho, aunque no te esté en ningún grupo de pero no es mi especialidad. Pero vamos, este día lo traigo aquí, lo dejo y ya te explicas tú. ¿Cuánto tiempo en Comisiones Obreras? Pero estoy a título individual para contar un poco lo que he visto y lo que pienso del bilingüismo en base a muchísimas de las cosas que se ha hecho desde Comisiones Obreras, muchas de las cosas de Asamblea Marea Verde y muchas de las cosas que se han hecho desde los centros, desde las familias. Aprender otra lengua es algo positivo y aprenderla bien es muy positivo. El problema es cómo se está implantando el bilingüismo, cómo se implanta el bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Entonces, el proyecto bilingüe en la Comunidad de Madrid sobre todo se caracteriza por 2 cosas. Uno, es segregador. Los alumnos no van igual, o sea, cuando están en primaria, los alumnos en los grupos pueden estar todos juntos. Cuando pasan a secundaria ya hay 2 tipos de niveles. Hay un nivel que es la sección y otro nivel que es el programa. Y dentro del programa hay muchos niveles dentro del programa. Con lo cual este modelo ya es segregador. Vamos separando a los alumnos en una serie de conocimientos con respecto a otros alumnos que tienen otro tipo de conocimientos. Por definición, la educación pública lo que tiene que hacer es acabar con las diferencias, no marcar las diferencias. Por lo tanto, este modelo bilingüe ya en sí mismo es contradictorio con lo que es una puesta a punto de lo que es la educación pública para todos los niños y todas las niñas. Y por otro lado, rompe con la equidad, porque se demuestra, y ahora vamos a ir hablando, que las familias que tienen más formación, los progenitores, sus hijos tienen más posibilidades de que en el programa bilingüe lleguen más adelante, o sea, tengan mayor éxito. Y además, que las familias que tengan mayor adquisición económica van a poder darles a sus hijos y a sus hijas unas clases extra fuera para poder seguir las clases. Con lo cual, este modelo de bilingüismo que se implanta en la Comunidad de Madrid es segregador y rompe la equidad de la educación. Darwinismo social. Lo llamo así porque sabemos que el darwinismo social es la doctrina propia del fascismo, ¿no? Se segrega, se selecciona a la especie, que es lo que hace el fascismo, ¿no? Esa proviene un poco de la teoría evolucionista de Darwin, que vino muy bien para la selección de las especies, pero no para la selección social, ¿no? Y esa es la filosofía, ¿no? Y además no lo digo yo, o sea, lo dice mucha gente. Se trata de la Comunidad de Madrid, pone los recursos en los alumnos que cree que van a sacar mayor rendimiento de estos recursos. Por eso está segregando, pero está segregando desde la esencia misma de su pensamiento político. No es una casualidad que luego resulta que pasa esto, que bueno, que es que el programa queda así, la sección queda de otra manera. Pasa así por eso, ¿no? Y entonces, bueno, yo hago un recorrido en el artículo que no os lo voy a contar entero, pero es un poco en eso, o sea, se seleccionan los alumnos que entran en el programa, entre otras cosas, seleccionando los centros, ¿no? La incorporación de los centros al programa bilingüe es una cosa muy opaca y desde los sindicatos estamos siempre pidiendo explicaciones de cómo se llega a seleccionar estos centros, cuando todos los años más de la mitad de los centros que solicitan el programa bilingüe se quedan fuera o sea, se les queda fuera de la adscripción de centros. Entonces, bueno, se tienen unos criterios que no siempre son transparentes. Bueno, cuando hay más centros van siendo más transparentes, pero yo he sido jefe de estudios en un instituto, en el Ángel Corella, en
fueron los primeros 30 institutos bilingües de la Comunidad de Madrid, era jefe de estudios allí, y desde luego aquello no fue transparente, ¿no? Allí había una mano que, bueno, nosotros sabemos la que era, ¿no? Bueno, el acceso al bilingüismo por parte de los centros es un acceso que lo marca la administración. Nosotros tenemos en la Comunidad de Madrid grandes zonas de voto de izquierda donde casi no hay centros bilingües. Y sin embargo tenemos centros, zonas con votos de derecha. Yo vengo de Colmenar Viejo y aquí todos los centros son bilingües menos uno, el equipo directivo es de izquierdas, pero es el único. Que el resto, los 8 centros, son bilingües, ¿no? Y uno se va a San Agustín de Guadalís, o se va a San Sebastián de los Reyes, o se va a Tres Cantos, y pasa lo mismo, ¿no? Entonces, luego, bueno, pues aquí voy haciendo un poco un recorrido, porque, bueno, luego la supervivencia en el sistema, una vez que se está, es difícil. Es difícil. Yo soy profesora de pedagogía terapéutica, llevo en el sindicato el equipo de atención a la diversidad y de convivencia, y bueno, el que no da el nivel no lo pasa mal, pero bueno, es que el fascismo es eso, o sea, es la selección, ¿no? de los mejores, ¿no? En la selección de los mejores, bueno, pues el que no va dando la talla, en muchos centros se les invita a que los chicos se vayan. Es que aquí no va a poder, es que no tenemos recursos. ¿Qué es lo que pasa? Que se va a un centro no bilingüe, los centros no bilingües se están convirtiendo en guetos. Y todos lo sabemos. Yo estoy en mi centro, es un centro gueto, ¿no? Entonces, sabemos un poco, yo ahora estoy en un cole, antes estaba en un instituto, lo que está pasando. Entonces, esos centros nos encontramos con que la mayoría del alumnado es alumnado compensatoria, la mayoría del alumnado es alumnado de integración, y sin embargo, son centros de especial dificultad por ser de difícil desempeño, pero sin embargo no tienen ninguna dotación específica como tenían antes los centros prioritarios. Están igual a 28 alumnos, están igual, con lo cual aquello es, o sea, la atención individualizada y la atención a la diversidad es terriblemente difícil. La atención a la diversidad se pone muy difícil en los institutos también, porque los institutos entran en el programa y en la sección. Los alumnos de integración no los matriculan los padres donde quieren, los matricula la dirección de área territorial. Y entonces asigna los alumnos de integración, los va asignando de manera proporcional a cada uno de los centros. De tal manera que si nosotros tenemos aquí 60 alumnos de integración y 30 grupos concedidos a los distintos institutos de primero de la ESO, esos 60 alumnos tocan a 2 alumnos por grupo. El centro de bilingüe, el instituto bilingüe, sigue teniendo sus alumnos, tiene 5 grupos, tiene 10 alumnos de integración, como estamos haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si tiene 3 grupos de sección y 2 de programa, están cayendo 5 alumnos por cada uno de los grupos. No es porque en los grupos de sección, por normativa de la comunidad, no puede ir ni un solo alumno de integración, porque no llegaría a los niveles y porque no tiene la acreditación lingüística que exigen para estar en la sección. No ha aprobado las pruebas de evaluación externa. Pero es que aparte de eso, todo el alumnado inmigrante o de minorías étnicas o de incorporación tardía al sistema educativo, todo este alumnado tampoco va al programa bilingüe. Entonces, porque es un alumnado que además no ha ido superando las evaluaciones externas, con lo cual ese alumnado tampoco va a los 3 grupos estos, se queda en los otros 2 grupos, ¿no? Con lo cual tenemos en un instituto de 3 grupos de sección y 2 de programa, tenemos 5 alumnos con necesidades educativas especiales, que puede ser, bueno, podemos tener alumnos con un trastorno disocial de la personalidad, alumnos hiperactivos, alumnos con deficiencia psíquica, o sea, podemos tener alumnos motóricos, pues depende además de la línea de integración del centro, ¿no? Pero es que además toda la compensatoria está en esos 2 grupos. Los grupos de bilingüe nos permiten cerrarlos en los centros a 20, 21, 22 alumnos, pero los grupos de programa no. Los grupos de programa los estamos cerrando en secundaria a 30 y a 35 alumnos, en secundaria a 28, 30. Pero es que esos grupos de primaria, esos grupos de programa, tienen un solo profesor para atender a toda esa diversidad de alumnado. Los grupos de sección tienen a 2 profesores. En secundaria, en primaria es un assistant, es una persona que habla acá, pero en secundaria normalmente son licenciados
que la Comunidad de Madrid trae del Estado de Washington. ¿Por qué? Porque allí Esperanza Aguirre firmó un acuerdo especial con unos conocidos suyos en la Universidad de Washington y los vienen aquí, ¿no? Entonces, bueno, la situación se vuelve en los centros terriblemente injusta. Yo dimití del instituto porque aquello era, yo hacía los grupos, aquello era intolerable, y no nos mataban recursos para hacer grupos flexibles, para trabajar de alguna otra manera, ¿no? Entonces eso, bueno, de aquí de alguna manera hablo de la injusticia, la segregación, cómo se atenta al principio de igualdad. Claramente no son todos iguales, no somos todos iguales, y no estamos atendiendo al derecho a la educación, que además nos dice nuestra propia Constitución. Desde el sindicato, para confirmar un poco, para ver qué estaba pasando, nosotros tenemos afiliados compañeros, solamente tengo esto porque me acabo el sindicato, con los ¿vale mirando? Desde el mismo compañeros se quedaron bastante sorprendidos, ¿no? Las preguntas, bueno, se hicieron a través de Google Docs con acceso a información continua, de tal manera que uno va viendo, en el documento vamos viendo los gráficos según se van generando con las distintas encuestas que vamos metiendo, ¿no? Y aquí, pues realmente hay datos bastante importantes. ¿Crees que el proyecto bilingüe respeta la igualdad de oportunidades y equidad en el sistema educativo? Mira, el 77% a nivel global cree que no respeta la igualdad en el sistema educativo de oportunidades. Esos datos llegan hasta el 95% entre los compañeros, ¿no?, de los centros no bilingües. O sea que estamos entre un 77% y un 95% del mismo profesorado que considera que el proyecto bilingüe no respeta la igualdad de oportunidades dentro de nuestro sistema educativo. Dentro de qué tipo de alumnado accede al programa bilingüe, tanto del programa como de sección, al proyecto bilingüe, pues los profesores piensan que un 73% de estos alumnos que ingresan y se mantienen en el programa bilingüe pertenecen a familias con realidades culturales o más favorecidas o son más favorecidos económicamente. En la página 10 tenemos que el 89%, que llega a ser del 95%, de los profesores piensan que el programa implantado en la Comunidad de Madrid no es adecuado. O sea, la mayoría del profesorado está pensando que el programa no es adecuado. Lo cual no quiere decir que los profesorados estemos en contra de la buena competencia en lenguas de los alumnos, ni muchísimo menos. O sea, todos queremos que los alumnos tengan buena competencia en lenguas. A todos nos pasamos toda la vida estudiando inglés. Y yo todavía me lo repaso cuando voy a hacer un viaje fuera, ¿no? Porque dices, madre mía, otra vez con el inglés. Y, o sea, yo tengo hijos y yo me preocupo muchísimo de que mis hijos tengan buena competencia en inglés. O sea, eso no es lo que estamos discutiendo. Perdona, no sé si tú has dicho que muestra de profesores se han utilizado para la cosa. Al principio pone es por no haceros perder mucho el tiempo. Vale, estamos hablando, os decimos la cantidad de profesores, 300 profesores. 128 que son el 67 trabajan en bilingües, el 33 no trabajan en bilingües. De los que trabajan en bilingües, el 37 imparten clases de otro idioma y el 63 no. Pero lo curioso es que luego cuando vas a la encuesta, esencialmente se desvía poco la cosa. El resto de la segregación no se desvía. Y luego ya, bueno, si eso lo hablamos luego de competencias, que tampoco se desvía tanto. Bueno, en general hay otra parte que nos importaba mucho, ¿no? Decimos, vamos a ver, el tema de decir, ¿mejoran en competencias? O sea, ¿mejoran en conocimientos o no mejoran en conocimientos? O sea, porque al final eso nos importa mucho, ¿no? Y luego la gente te dice, claro, pero es que luego si va a una universidad fuera, claro, es que tiene que manejar determinado vocabulario técnico, ¿no? O sea, todo esto hay que cocinarlo, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo cocinamos de los psicopedagogos, los pedagogos, ¿no? Pues lo cocinamos hablando de que la enseñanza obligatoria, su objetivo fundamental es el desarrollo de capacidades, no las competencias profesionales todavía. Y en el desarrollo de capacidades, el programa bilingüe tiene unas lagunas enormes, ¿no? Enormes, ¿por qué? Porque desde que son pequeños, nosotros, desde la pedagogía, desde la psicopedagogía, sabemos que hay una manera de trabajar, que sabemos los profesionales de la enseñanza. Esa manera de trabajar, por ejemplo, en primaria, en jardín, tiene que ser una manera con un enfoque globalizado. Y ese enfoque globalizado se trata precisamente del bilingüismo. El enfoque globalizado es que a partir de un eje de contenidos, nosotros trabajamos, que lo marcamos a través de la asignatura de conocimiento del medio, las ciencias ahora naturales y sociales. A partir de ahí contamos un eje globalizador, ¿no? Y trabajamos las matemáticas y la lengua, enriquecemos el vocabulario y hacemos que la comprensión de los conocimientos sea cada vez mayor. Mejoramos en competencia comunicativa, en comprensión lectora, las matemáticas son funcionales. Bueno, tendemos a trabajar por proyectos, incluso los que trabajan con libros de texto van haciendo determinados proyectos a lo largo del curso. Bueno, el modelo de bilingüismo se carga eso. Se carga eso porque cuando llegamos a los coles, el profesor de inglés avanzado da ahora naturales y sociales y da inglés, no las horas que se dan de inglés. Y las matemáticas y la lengua lo damos los no habilitados. Con lo cual, si antes teníamos a nuestro grupo de 25 niños al cual estabas tutorizando desde que entrabas hasta que salías, y sabías, tú acababas conociendo a tus alumnos perfectamente y adaptando la enseñanza a los niños de una manera bastante individualizada. Ahora tenemos como poco el doble de alumnado y les damos matemáticas y lengua nada más, ¿no? No podemos llegar a ellos de otra manera, no podemos establecer, bueno, lo vamos intentando, ¿no? Pero los niveles de motivación se pierden muchísimo. ¿Por qué? Porque los aprendizajes son menos significativos. Si nosotros hacemos, yo pongo un ejemplo, yo tengo una unidad didáctica que es el oro líquido. El oro líquido es el aceite de oliva. Yo a partir de ahí trabajo los poetas españoles que han escrito sobre olivares y sobre, bueno, pues desde Miguel Hernández hasta Antonio Machado, pero estoy también trabajando en los países de la cuenca mediterránea, ¿no? Pero es que además estoy pesando y midiendo el aceite, ¿no? Y estoy midiendo los campos, o sea, estoy trabajando en sistema numérico decimal, unidades de medida, y estoy trabajando todo integrado en una unidad didáctica. Sabemos que este es el futuro, sabemos que en Finlandia ya no va a haber asignaturas, se va a trabajar de esta manera, se va a trabajar por proyectos y se sabe desde la tecnología de la educación, se sabe que ese es el camino, ¿no? Sin embargo, el proyecto bilingüe se lo carga de arriba abajo. Pero además no vuelve esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene la esquizofrenia como principio. ¿Por qué? Porque, mirad, la LOMCE nos plantea un currículum absolutamente cerrado, en el que no podemos hacer nada, con unos indicadores de evaluación que son pum, 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 pum. No tenemos prácticamente recorrido para adaptar el currículum a los alumnos. Y ese currículum es fundamentalmente de contenidos, ¿no? Los alumnos, las capacidades, bueno, ya se desarrollarán a partir de los contenidos, ¿no? Pero lo que les importa son los contenidos. Venimos a una pedagogía anterior a la del 60, ¿no? Pero es que luego llegamos al programa bilingüe y no les importan los contenidos, porque hipotecan las naturales y las sociales al lenguaje y no a los contenidos en sí. Con lo cual tú dices, vamos a ver, nos resulta difícil movernos, ¿no? Y produce una ansiedad importante en el profesorado esta situación, ¿no? Esta ambivalencia. Además de eso, hay otra cosa importante. Yo llevo el equipo de convivencia del instituto y la convivencia es lo que más me gusta. Mirad, la segregación es tal que en los institutos los alumnos de sección son de otra clase y ellos se consideran de otra clase. Eso yo lo he vivido, ¿eh? O sea, no lo digo. Ellos llegan y son los chicos mejor vestidos, hablan inglés, han aprobado sus exámenes, han ido a sus academias, son otra clase social. Y cuando tú vas al patio, los alumnos de sección se relacionan con los alumnos de sección. No siempre hacemos eso. Se relacionan con los alumnos de sección prioritariamente, porque además en mi instituto, que somos los primeros, incluso estaban alojados en una parte del instituto distinta.
los de sección que los de programa. Los alumnos de programa están en grupos mucho más difíciles, con niveles de ansiedad en el aula muchísimo más altos, y son alumnos que acaban endureciéndose mucho más. La convivencia claramente se resquebraja. Los alumnos de sección acaban teniendo un déficit en empatía y los alumnos de programa se endurecen. Yo que he llevado programa de mediación en el centro, he programado algunos ayudantes y mediadores y un observatorio para la mediación en los centros, constatamos que cuando tenemos alumnos, los alumnos pertenecen al programa de alumnos ayudantes, tanto de sección como de programa, constatamos que cuando tenemos dudas y les pasamos una prueba, los niveles de empatía en la sección son inferiores a veces que los niveles de empatía en los programas, ¿no? Luego, hay en cuanto a la competencia, este es un estudio que hacen los profesores, yo sé que tiene sus... bueno, en el cual ellos demuestran que la falta de competencia en las asignaturas es enorme en los centros bilingües con respecto al número de suspensos es superior. Trabajando un poco en la... Un programa bilingüe tendría que ser un programa, un tipo de inglés, o sea, que sea en un ambiente bilingüe. No que haya una serie de profesores que dan inglés y luego el resto del tiempo que estás en el instituto o en el colegio hablas en tu idioma materno. Ese fue un programa que se hizo simplemente para adaptarse lo menos posible. Porque no se puede hablar de bilingüismo cuando el bilingüismo se limita a que se dé el conocimiento del medio en inglés, tal, con lo cual los niños pueden aprender determinadas partes del cuerpo, no sé cuánto, el conocimiento del inglés, pero realmente un programa bilingüe lo que se debe centrar era en el inglés coloquial, que es el que se debe trabajar con un niño. Una prueba de que el sistema no debe ser todo lo bueno que ellos, y que básicamente es una cuestión propagandística, es que ellos no han querido hacer nunca jamás una evaluación del programa bilingüe. Es decir, yo creo que y con esto no niego, aparte de que soy bastante crítico con la leche de que haya que aprender el idioma del imperio, pero reconozco que hoy día, en el contexto que nos movemos, hay que tener una competencia en idiomas importantes. Entonces, yo creo que ha habido otras maneras de hacerlo y sobre todo, claro, eso exigiría que se captase mucho más la comunidad, y entonces lo que ha hecho simplemente es sustituir profesores de primaria, en el caso por ejemplo de primaria, por profesores de inglés con una clase de 25 alumnos, que ya es una locura, porque la mayor parte de los niños lo único que aprenden es a rellenar fichas en inglés, porque lo único que se puede hacer en una clase de esas características. Por no hablar, que eso que ya lo habéis nombrado vosotros, de todo el tema de lo que significa de selección del alumnado, que eso es decir. Entonces, la conclusión es eso, que yo creo que ni es bilingüe y que es puramente propaganda política de la Comunidad de Madrid, y como habéis dicho, un cierto elitismo que se manifiesta, desde luego, en todos los ámbitos, igual que los institutos de excelencia y todas estas mamonadas que se inventa Doña Esperanza Aguirre y todos sus acólitos y seguidores. En un colegio, en un instituto que no es bilingüe, en Boadilla del Monte, para más y lo digo para un poco contextualizar la zona. Y este año ha aumentado la ratio, ha aumentado el número de alumnos matriculados en este centro espectacularmente. Ha pasado el número de profesores creo que habían 40 y pico a 65. El número de alumnos matriculados del orden de 1000 y pico. O sea que ahí hay una conciencia de que el bilingüismo no es tan... Y normalmente los padres proceden de padres con bastante formación. Bueno, pues la semana pasada convocaron un claustro extraordinario en el cual se volvía otra vez en el centro a votar el bilingüismo. Por lo visto ahí yo soy interina, no estaba el año pasado, pero año tras año siempre el claustro ha dicho que no. Lo que pretende es que a ver si un día engañamos y sale el que sí, porque otra cosa no va a poder ser. Bueno, pues salió por mayoría, fueron 47 votos a favor, en contra, perdón, 47 en contra, 17 a favor y unas cuantas abstenciones que hubieron. Hay una conciencia, está claro, de que la gente no va al bilingüismo. Bueno,
previamente a la votación, la directora del centro dice, bueno, aquí nos piden que hagamos, que el claustro ¿cómo se dice? Se posicione ante esto, pero decir que todos los centros de la zona son bilingües. Y contra, hay que colocar a todos estos alumnos que vienen del bilingüismo. Lo que nos estaban diciendo es que sí o sí, a lo mejor próximamente, el próximo año, este centro van a decir, está bendecido por el bilingüismo. Y ahí está. En FP, en Galapagar, hay un instituto que no es bilingüe y la consejería quiere vender, como que se ha solicitado el departamento de informática, al que pertenezco, el ciclo formativo de grado superior de bilingüe. Pero quiere que parezca que lo ha solicitado el centro, cuando no es así. Entonces, hay profesores, los profesores de informática, no estamos, los de FP, no estamos habilitados para el bilingüe. Pues con creo que el modelo para tener la acreditación, a partir de este año la escuela de idiomas van a certificar en mayo y a esta prueba podemos acceder nosotros los profesores, que si tenemos un B1 nos presentamos y estamos habilitados para dar los módulos, que son las asignaturas en FP, en inglés. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el bilingüismo interesa venderlo a toda costa. Vale, tienes el bilingüismo y para más INRI, bilingüismo en grado superior y dual. La FP dual que ya tiene toda. Y yo pensaba que el centro ese venía del bilingüismo. Bueno, vendrá gente. Bueno, un despropósito total. Es muy bonito y vende mucho el bilingüismo a los padres, porque si mi hijo va a saber hablar inglés y lo tengo desde pequeñito, a fuerza de machacarle, probablemente aprende inglés. Pero ahí están los contenidos. Yo cuando he dado clase en un centro bilingüe de alumnos que vienen en bilingüismo, me he encontrado con compañeros que a lo mejor están dando biología y un niño o un chico sabe perfectamente definir qué son los caracoles en inglés, que tienen un caparazón o lo que sea, pero no saben decirlo en español. Ni siquiera hay ahí un desfase. En cuanto a contenido, yo veo que ha descendido un poco. Y luego está el problema de los que son un poco que no llegan o que son más despistados o cualquier historia que se quedan atrás. Y efectivamente yo he constatado que es un reto. Por eso yo no creo en el bilingüismo y evidentemente el idioma hay que reforzarlo, pero yo creo que esta manera de imponer no es la adecuada. Del bilingüismo. Que hay muchas de las críticas que habéis hecho, yo estoy de acuerdo, pero me parece que hay una parte que os habéis dejado. Por ejemplo, pues se ha sacado una encuesta hecha entre algunos profesores, pero no hay encuestas ni datos sobre la opinión de los padres. También estoy de acuerdo que la propia comunidad tenía que haber hecho una evaluación del programa, que lleva ya bastantes años en implantación y no se ha hecho. Para la comunidad ha sido su proyecto estrella y por eso es verdad que han intentado venderlo en los centros y que quizás siguen en muchas zonas intentando ampliar este proyecto, porque es verdad que lo han vendido como un proyecto de calidad. Pero aquí se ha dicho que eso es una